Caruso, Giniger, Radiche, Restivo, La Cava, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el comunismo. Que no tenga un generador, vaya comprándolo, El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a aprender a poner a cada uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Licuación dura y pura. Crédito a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las Vas ideas. el auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matás. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buen arranque de que vuelvan. 4 de la tarde, 4 minutitos. Enseguida vamos con la cortina habitual. Pero tenía ganas de compartir algo con ustedes antes de comenzar formalmente el programa. Siempre hay cosas que nos atraviesan desde lo individual, pero son cosas que terminan impactando en el equipo o en las audiencias porque son vivencias con las que se puede empatizar muy, muy sencillamente. Hace un ratito nada más me enteré que falleció una persona muy querida, un docente que tuve en la escuela primaria, Norberto Ares, que quizás si son muy fieles escucha del programa, alguna vez nos habrán escuchado conversar, porque Norberto, que fue docente de la escuela Niñas de Ayohuma, que ahí es donde lo tuve, ahí en Parque Chacabuco, pero después fue supervisor, un hombre muy, pero muy querido por toda la comunidad educativa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se hizo muy fana de que vuelvan las ideas, era muy fana del programa. Me cuesta el tiempo pasado porque me enteré hace un ratito, insisto. Y había 2 fechas en las que Norberto se acordaba mucho de nosotros. Una fecha era el Día del Periodista y nos traía una canastita con cosas dulces de todo tipo. Y sobre fin de año nos traía un pan dulce de Plaza Mayor. Y él siempre estaba, en esas fechas, estaba siempre en la esquina de la radio, esperando a que lleguemos para ofrendarnos eso. Y yo le decía que no era necesario, que se venía de distintos lugares, en cualquier radio que estuviéramos. Estábamos en Colegiales, me acuerdo si iba a Colegiales, estábamos acá. Y él decía que sentía que era muy contenedor para él, porque ya estaba jubilado, pero seguía viviendo todas las cosas que nos pasan como comunidad, las cosas que discutimos todos los días, las vivía muy a flor de piel, muy profundamente, y sentía que en que vuelvan él encontraba como un apoyo, y además, bueno, por tenerla, como teníamos un vínculo, tenía la posibilidad de intercambiar ideas. Y bueno, se fue convirtiendo en una relación muy extraña, que es la relación de un docente con un pibe, ¿no? Imagínense, fue docente de 6º y 7º grado, y 12, 13 años hasta ahora, pero siempre ese era el vínculo que mediaba. Y me impactó mucho porque hablé con él, siempre hacía alguna cosa, siempre nos dejaba comentarios del programa y demás, pero el jueves pasado hablé específicamente con él, porque el jueves pasado fui a la promesa de la bandera de uno de mis pibes y me impactó el texto de la promesa de la bandera. Entonces en QR hicimos algo sobre eso, pero lo que yo tenía que estar seguro era que esa promesa que hacían los pibes de 4º grado de esa escuela era la misma promesa que hacían los pibes y pibas de 4º grado de todo el país, porque el texto era un texto muy elocuente. Yo decía en ese momento, esa promesa lo que nos cuenta es que esa bandera no es una bandera de amplio significado, era una bandera que pensaba, nuestra bandera piensa un país determinado. Y había una parte del texto que hablaba de la tolerancia a los que no piensan distinto, de la solidaridad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces me comuniqué con Norberto para que él me dijera, como había sido supervisor de escuela primaria, me comuniqué con él para que me dijera si eso era por reglamento, si era el mismo texto, qué sentía él con eso, bueno, y pasó algo muy lindo. El último mensaje que tengo en el teléfono de Norberto es, yo estaba haciendo una apertura en QR con este tema, en la que él se sintió involucrado porque le pedí una mano,
Y yo puedo escuchar su voz diciendo cómo me gusta lo que estás diciendo, etcétera, etcétera, y de fondo me escucho a mí mismo, que todavía seguía en la apertura. No sé muy bien cómo explicarles ese vínculo tan especial. No es que todos los fines de semana nos veíamos ni nada por el estilo, pero había algo que lo atravesaba y él lo compartía con nosotros, con este programa, a través mío. Y uno recuerda, y de alguna manera es como también repasar el punta a punta del recorrido de uno en esas personas, ¿no? En ese tipo de vínculos, en saber conservar esos vínculos y de qué están hechos esos vínculos. Así que le quiero mandar un abrazo muy grande a toda su familia, pero sobre todo a la comunidad educativa que a través de Norberto también se escucha del programa, y que en este momento, por lo que siempre han dicho de Norberto, se pierde un tipo muy importante, en el que a un jubilado se respaldaban cada vez que había un conflicto con los distintos gobiernos que maltratan la escuela pública. Siempre encontraban en Norberto un tipo muy valiente, que hacía su aporte, que los encuadraba, que los ayudaba a sostener una posición, aún en los tiempos más bravos. Y bueno, ese es el tipo que se fue, digamos, ¿no? Que partió. Así que en el arranque del programa, y esas cosas que uno lanza al aire y uno nunca sabe dónde llegan, bueno, ahí va nuestra despedida, nuestro abrazo final con Norberto Ares. Gracias, Norberto. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Muy bien, ahora sí, arrancamos Que Vuelvan casi como siempre, y estamos arrancando la semana. Salud, la barra querida, y gracias también por ese abracito, porque en definitiva esas canastitas de dulces y ese pan dulce de Plaza Mayor lo disfrutábamos todos y todas. Salud, la barra. Hola, Gaby querida. ¿Cómo Hola, estás? queridísimo, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien. Abrazo tu emoción y Bueno. me hago eco de esas palabras. Y además porque cuando nos pasa eso de la promesa de la bandera de los chicos, Sí. en esos cuarto grado, ¿no? Sí, ¿Es? cuarto grado. En cuarto grado, es como que también hay un momento, empiezan a ser un poquito más grandes. Sí. Entonces yo te escuchaba, digo, le está diciendo adiós a su propia niñez, que en algún lado revive cada vez que Sí. somos papás, vuelve, Sí. ¿no? Te ves con el guardapolvo, ¿ves? Total. Entonces digo, te escuchaba con atención porque digo, bueno, a veces nos toca eso, de decirle adiós a partes de nuestro ser. Las pérdidas son, Sí, son son medio muy bravas. significativas, sí. ¿Qué dice Mariano Hamilton? ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, Pablo, Bueno, bien. gracias. Le damos la bienvenida como corresponde al señor Luis Pablo Giniger. Hola, ¿Qué dicen, Luispa. amigos, compañeros? ¿Cómo estamos? compañeras? ¿Cómo Muy andamos? bien. Bienvenido. Muchas gracias, los extrañé mucho. Esa es Por la supuesto parte no que- les traje nada. Déjame sumar a tus palabras que comparto y también Sí, perdón. hago mías. No porque lo haya conocido o haya tenido la experiencia esa. Pero le entraste al Exacto, dulce. no, y además lo conocí a él en ese poco, no tuve la experiencia con él que tuviste vos, por supuesto, pero sí llegué a conocerlo, y déjame decir que lo reconocía como una persona muy afectuosa, Sí. muy muy dedicada al hablar con nosotros, como escucha incluso del programa. Así que bueno, comparto en parte tu tristeza. Bueno. ¿no? Yo Hasta directamente donde no lo puedo. conocía, así que me sumo a tu tristeza y a tu angustia, porque me imagino lo que estás pasando, pero sí he conocido a personas bastante emparentadas con lo que vos narraste. Sí. Porque yo recuerdo a Ricardo, el director de la 13, que también está jubilado ahora, que era un capo, y cuando él deja la escuela se fue al carajo. Se convirtió Claro, en una escuela pasa mucho espantosa y horrible. Tanto que mi hijo iba a esa escuela y lo saqué. Mirá. Iban las mellizas, después cuando Ricardo era el director, Ricardo dejó de ser director y a los 3, 4 años saqué a mi hijo porque era un desastre la escuela. Está bueno ¿no? porque son comunidades, y las Sí. comunidades y las cooperadoras hacen un montón, pero hay personas que, viste, que traccionan de una Traccionan manera... mucho, Claro. sí. Hay Yo que me marcan imagino- de por vida. Me Sí. imagino que este señor Norberto. Norberto
debía ser una máquina de producir, de generar y de estar preocupado por cada uno de sus alumnos. Es el típico director que vos sabés que conoce el nombre de cada uno de los alumnos de cada uno de los grados, así que... Y cómo nos marcan, ¿no?, esas personas a lo largo de nuestra vida, sean docentes, que en este caso, bueno, lo era, o personas con las que uno tuvo algún tipo de vínculo en el cual esa formación también se ejerció y a lo mejor no era directamente un docente, pero uno aprendió mucho de ellos también. Tal cual. Él está muy agradecido, sobre todo a mi vieja, porque era un tipo muy desafiante de ciertas reglas un poco más conservadoras de esas escuelas de ese momento. Y claro, un tipo que viene a mover un poco el piso de una institución así, tiene resistencia a algunas familias. Entonces había ahí como algunos movimientos que la supervisión de ese momento era más conservadora y medio que lo querían rajar. Y mi vieja hizo hombro con otras familias de ese momento y lo bancaron y lo resistieron. Entonces él siempre se acordaba, mandale un saludo a tu mamá que me salvó, no sé qué. Todo lo que contás es Ricardo. Bueno, porque es una figura evidentemente bastante similar a este señor, seguro, que era un capo. Sí, trascienden su propia gestión y quedan ahí como que son parte de la impronta en la que queda una comunidad escolar. Bueno, 4:15 de la tarde, estamos arrancando que vuelvan. Nos alegra mucho que haya regresado el señor Luis Pablo Gininger. A mí no. Dice, sí, ya sé, dice que nos extrañó, pero es para dudar. No, y pueden creer que les traje alguna cosita para compartir. No les traje, traje de mi descanso. Sí. Y me las olvidé. Y bueno, ¿sabes qué me da bronca? Esto marca que no. ¿Sabes qué me da bronca? Que las voy a traer mañana. ¿Dónde te las olvidaste? No, en mi casa, salí menos mal, apurado contento temprano. Restivo. Claro. Me da bronca porque las va a probar Restivo. Inmerecido. Me da mucha bronca. Yo no, que traigo siempre. Exactamente, y no Mariano. Bueno, algo que dará para Mariano en la semana. Bueno, arrancamos con un fin de semana que se las trae, con 2 o 3 cosas que de alguna manera van marcando la agenda. Ya este lunes evolucionaron de algún modo. No sé si este es el orden, pero hay una reunión del fin de semana del Partido Justicialista Bonaerense o de todo ese espacio político que parece que tuerce un poco aquello que venía medio mal en términos de la búsqueda de la unidad. Hay reuniones próximamente, ya vamos a hablar de eso, porque también recibió el gobierno del JP Morgan, que son esas entidades financieras que de alguna manera tocan la campana sobre cómo está en términos financieros o para hacer negocios financieros un país, y fue bastante crítico con el propio gobierno, porque el gobierno, como sabiendo esto, el presidente Javier Milei salió con todo en un canal de streaming a ser otra vez muy violento, otra vez muy agresivo. Ahora vamos a repasar algo con la producción, y porque de lo último que nos hemos enterado es que ese famoso juicio por el tema YPF, la famosa ya jueza Priesca, decidió que el Estado argentino tiene que entregar el 51% de las acciones de YPF, con lo cual quedarían enajenadas del propio Estado, es decir, dejaríamos de ser determinantes en ese sentido, y me parece que ahí hay un elemento, y además se lo da a los fondos buitres, digamos, que son los que compraron en su momento ese quilombo. Sí, ¿no? Una noticia que debe poner muy contento a buena parte del gobierno nacional, porque era una de sus cruzadas. De hecho, los ataques a Axel Kicillof cuando era ministro de Economía por aquella decisión siguen siendo constantes en relación a cómo se actuó con la renacionalización de YPF, pero también imagino algún costado triste, ¿no?, de Javier Milei, que ahora se acostumbró a utilizar la campera de YPF y le encontró alguna vueltita, algún gustito, algún negocio por ahí a la petrolera estatal. Vieron ustedes que ya no está tan presente esa idea de venderla como sí estaba cuando asumió Javier Milei. Ahora, más que venderla, uno ve publicidad de YPF permanentemente en todos lados, y el mismo Javier Milei usa la campera, con lo cual debe haber un sentimiento contradictorio, digo yo, en Milei, o quizás sea todo festejo, no lo sé. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque hay una apelación, por supuesto, pero es un tema importante, es un tema estructural. Ahora vamos a charlar con Heller en un ratito, pero siempre recuerdo la primera reflexión cuando a Heller se le pregunta, bueno, pero YPF, ¿y cómo fue la restatización y de quién es la responsabilidad de esto que está pasando? Y Carlos dice, batalla cultural, el problema no fue cómo se restatizó, el problema fue haberla privatizado. Claro. Ese fue el problema, entonces no perdamos de vista el tema. Y después las elecciones en Santa Fe y en Formosa, ¿no?, que dejaron cosas importantes. En Santa Fe da la sensación que todos tienen algo para decir, me fue bien,
pero creo que en función de las localidades en las que le fue muy bien al peronismo y aliados, ahí hay un elemento importante, sobre todo en Rosario, otra vez muy baja participación. El gobierno provincial hace toda la cuenta, dice ganamos nosotros, y la Libertad Avanza, que casi no había competido como fuerza nueva, aparece como tercera, dice también nosotros no fue bien. Se anota algún poroto. Déjame decir que no cualquier sector, además del Partido Justicialista, ¿no? Los referentes, en particular Juan Monteverde, que no viene del aparato del Partido Justicialista, a lo mejor su identidad sí se reconoce como tal, pero no viene del aparato del peronismo tradicional. No, él no es un... No, viene de un sector independiente, que trabajan con cooperativas. ¿Cómo no baja el precio? No, pero es interesante registrar, bueno, qué está acompañando la gente, qué tipo de mensaje está acompañando la gente y qué tipo de mensaje no. Y me parece que en el caso de Santa Fe y en la figura de Juan Monteverde, en particular, es muy, muy interesante. Y después, si querés, hablamos de Formosa también, ¿no? Sí. Porque ahí hay otra lectura también muy importante para hacer. Y muy interesante. Así es. Muy interesante para hacer la lectura, no de lo que ocurrió. ¿Quieren tirar un título? No, bueno, yo sigo discutiendo el fallo de la Corte. O sea, es desopilante. El fallo de la Corte respecto de Formosa, claro, que sobre dice la que es inconstitucional la reelección eterna de un gobernador. Claro. Porque la Corte puede, justo los tipos que se perpetúan en el poder, que están 10, 15, 20, 30, 40 años, hasta que se les cantan las ganas para ser fino. O sea, le van a decir a otro tipo, vos no podés ser gobernador porque a pesar de que te elige la gente. Claro, esa es la clave, que te elige la gente, pero además ellos lo registran muy bien, no es que no lo registren, que la importancia no es tanto el nombre propio, la persona, sino el modelo que ese sector lleva adelante. Está absolutamente. Y está muy emparentado con lo que pasa con Cristina, ¿no? Absolutamente. Totalmente emparentado la figura de Gildo Infran con lo que pasa con Cristina. La idea de bloquearlos como posibles candidatos precisamente por lo que dice Mariano, porque los acompaña la gente, porque llevan adelante un modelo determinado opuesto al que se lleva adelante, al que lleva adelante el establishment, sea quien sea Milei, sea la Corte Suprema, sea el PRO, pero todos los y eso es lo que les molesta. Todos los papas fritas que dicen que no hay que eternizarse en el poder o perpetuarse, ¿por qué no se quejaban cuando estuvo Merkel 15 años como primera ministra en Alemania? Y de última, eso no le preocupaba nada. De última la gente deja de votar. Por eso, que te dejen de votar y que listo, que no te elijan más. Para mí la reelección debería ser indefinida en todos sus cargos, en todos los tiempos, en todo lo que fuere. Y ojo, en la provincia de Buenos Aires, en la presidencial, en todo. No es para meter problemas, no lo tengo del todo definido. Yo lo tengo perfectamente claro porque vos los procesos, si vos llevas adelante, yo te digo un argumento, si llevas adelante un proceso revolucionario, un proceso donde vos tenés que cambiar ciertas estructuras, 8 años es poco. Esta idea es nada. Estoy de acuerdo. Y bueno, entonces debería, o sea, cuando a vos te ponen un límite en tu reelección, si te acompaña la gente, o sea, no es indefinida. Los que te tienen que elegir es la gente. No hay reelección indefinida. No, mi único pero es que parte ya de un presupuesto. Hice una pausa porque sabía que se iba a meter. Mariano Hamilton. Es que parte de un presupuesto erróneo. No hay reelección indefinida. Es reelección hasta que la gente te saca del cargo. No está indefinido. Tengo un pero que es que si vos estás a cargo del Estado y manejás los recursos del Estado, quizá podés tener algún ayudín. Tenés un ayudín. Pregúntale a Macri, a Alberto Fernández, a Scioli, pregúntale a todo eso. El voto popular cuando te quiere sacar o cuando deja de apoyarte funciona. Ocurrió con un montón de presidentes que no fueron acompañados y con gobernadores que no fueron acompañados. No dije que no estoy de acuerdo, dije que tengo ahí una duda. Pero mira, incluso está la idea desde los principales medios del establishment de equipararlo de alguna manera. Cuando ocurren estos fenómenos, ahora estamos hablando del de Infran, pero podríamos hablar de tantos otros, de equipararlo con dictaduras. Incluso te diría a nivel internacional, ¿no? Si es acompañado por el voto popular, pero llevan adelante un modelo que a estos medios de comunicación, que al establishment no les gusta, son dictaduras. Y por eso se perpetúan. Y no es que se perpetúan, es que la gente los va acompañando, los sigue eligiendo. Pero ustedes saben que yo de fondo estoy de acuerdo con eso. Entonces, lo que digo, no, porque me parece que hay algún grado de cosas a observar. Primero, hay que ver, si tener el control del Estado no te invita a inclinar un poco la balanza. Pero eso te lo refuta cuando no se los acompaña. Puede ser, es un buen contraargumento. Segundo elemento,
no necesariamente cuando se repiten en el cargo tantas veces es que se le dice supuesto. dictadura, hay que ver cómo funciona el ejercicio En democrático. general se les dice... no, sí, está bien, pero también hay salvo que ver... que les guste. Salvo que sea Merkel. También Claro, hay que ver salvo que les guste. qué tan transparente es el esquema democrático. Y tercer elemento, que no me parece menor, en este caso la Corte lo que hizo, y es su función, es interpretar la Constitución provincial. Copada la Corte. No, pará, estoy diciendo cuál es la función. La función del Poder Judicial es interpretar eventualmente si se están cumpliendo las leyes. De hecho, en esta elección también se eligieron para constituyentes. Sí, Sí, va a haber una reforma constitucional, va a haber una reforma constitucional que va a aclarar en todo caso cuál era ese punto que la Corte interpretó en contra de la reelección de Inframa. Yo, A ver cómo... yo creo que lo que hay que hacer es, vos sos gobernador, haces una elección, o sea, la siguiente elección después de los 2 mandatos de 4 años es una elección, una gobernación que dura una semana. Y después haces elecciones otra vez. ¿Entendés? Perdón, digamos también en ¿No está bueno eso? Formosa, ¿Viste la cuestión formal? En Formosa no es que esté nadando en oro y que no haya pobreza en Formosa y que la gente... Pero tiene políticas... Tiene políticas inclusivas muy importantes. No le perdonan eso, no entra la soja. No entra la soja para Formosa, poner las por cosas, ejemplo. para poner las Claro. cosas también en su justo lugar. No es que Formosa haya resuelto el tema de la pobreza y no tenga No, dificultades, para pero a pesar de eso, como lleva adelante un montón de políticas públicas inclusivas que acompañan o contienen, mejor dicho, a un sector social muy importante, bueno, la gente sigue, mira lo que ocurre a nivel nacional, Sí. mira lo que les pasa a ellos en la provincia y bueno, sigue eligiendo. Bueno, de hecho, el abordaje sobre Formosa siempre tiende a ser, sobre esto estamos discutiendo, y nunca, a ver qué políticas se Claro, están llevando adelante en exactamente. Formosa hace mucho tiempo. Que esa debería ser la... Igual la en todo mirada caso, la siempre agenda. parte desde uno, ¿no? Porque digo, pensaba en el macrismo en Cava. El macrismo en Cava y la gente lo está eligiendo, claramente. Y hay un montón de críticas al macrismo. Nosotros vemos las políticas que consideramos súper buenas de inclusión, etcétera, y por ahí no tenemos la capacidad de mirar cuáles fueron las buenas del macrismo para que en Cava se lo elija sistemáticamente. Digo, hay algo También ahí el planteo. respecto de No, es que digo, la está mirada bien. de cómo es la mirada de uno mismo desde Pero sus nosotros propias no le decimos convicciones. dictadura Nosotros al decimos a macrismo la dictadura de Macri. en la ciudad de Buenos Aires. Decimos que no nos gustan sus Claro, políticas y otra eso cosa. es parte del Pero juego democrático. Gabriela dice algo que está bien, dice, che, algo hizo Bueno, bien claro, en pro de para la un ciudad de Buenos sector Aires. social Sí, que, se lo que contaron. está... La que- mayoría, digo, y también ver cuál es el porcentaje de gente que va a votar finalmente. Ahí abrimos, Hay algo del ahí abrimos sistema una que... nueva puerta, Gaby. ¿Eh? Bueno, pero todo compone el si sistema. la sociedad tiene razón siempre cuando emite su voto. Es Y una bueno, la puerta sociedad que yo también elige. discutiría. No, pará, no sé si tiene razones. No, tiene razón. Tiene razones. Pero esto de que la mayoría, viste, paramos un poco. O sea, no, loco, los que votaron a Milei son una manga de estúpidos. Digamos todo. No estoy de acuerdo. Digamos todo. Me parece que simplifica un poco la cosa Bueno, a esta altura del partido. Arrancamos de ahí. No, porque Después, también te después lleva- la complejizamos. También te lleva a analizar, bueno, qué pasó del otro lado, cuáles fueron los errores propios Pues, que pero generan ese arrancamos tipo de ahí. Para mí reacción. arrancamos de ahí. Si una sociedad elige a Milei como presidente un tipo roto, bueno, hay un problema en la sociedad. La sociedad está equivocada, O en, tiene un quienes- problema. o en los tiene un sectores problema. políticos que Después estuvieron lo hasta ese complejizamos. momento. De arranque decimos esto y después complejizamos Está todo. bien. Bueno, yo creo eso. O sea, para mí que el voto es soberano y la pindonga y todo eso que No, se dice. y yo después no estoy en tan de relación a acuerdo. lo que dice Gaby, que está bien, es verdad, que acá en la ciudad de Buenos Aires las mayorías acompañan un modelo que nosotros no acompañamos, por lo menos desde este micrófono, pero lo que pasa es que a la hora de privilegiar argumentos o privilegiar políticas o privilegiar modelos de país, bueno, no coincidimos y simplemente por eso no es que no veamos, me parece a mí, no es que no veamos qué cosas se están haciendo, sino que hay un sector de la sociedad que privilegia otros valores a los que privilegiamos No, y hay nosotros. otros factores muy fuertes, que en la ciudad de Buenos Aires, como en algunos otros territorios, también se vota en contra de. El en contra de a veces tiene mucho más peso que a favor de determinado También, tipo sí. de política. Yo- O sea, es complejo. Mirá, Es verdad, país. es Yo verdad. jamás diría que la ciudad de Buenos Aires, las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que la gente que vota Macri o esto es tonta o no se da cuenta del daño que le está haciendo a la sociedad. Jamás diría eso porque es otra fuerza política, yo puedo no compartir, pero tiene sus valores, tiene sus cuestiones, qué sé yo, no estoy de acuerdo. Ahora, sí creo que los que votaron a Milei están rotos, es un problema, eso es un problema que tenemos que resolverlo como sociedad. Se adhieren Como- a todo lo que él tiene a sus postulados y sí, están como rotos. tiene, Claro, nosotros, sí. yo No sé si pensé, adhieren a todo yo lo que pensé hace que, Milei. yo Y pensé ese que es un Milei dato. no iba a pasar, que iba a pasar algo como en Francia, el cinturón sanitario, ¿entendés? Contra Le Pen y qué sé yo, que se iban a juntar todos los sectores para evitar que Milei llegara a la presidencia. Yo siempre decía,
Milei nunca puede ser presidente antes de las elecciones, por supuesto. Milei nunca puede ser presidente porque existe el peronismo. Si no existiera el peronismo, Milei sería presidente. Bueno, por ahí es esa discusión, ¿no? Claro. No existe más el peronismo. No, bueno. O por lo menos debería retomar su senda. Claro. Porque el peronismo, lo hemos charlado alguna vez, es elige tu propia aventura. Exactamente. ¿No? Es tan amplio el peronismo y dice tantas cosas del peronismo que, bueno, hay que ver qué sectores del peronismo, en qué circunstancias y tantas otras cosas. Si hubiéramos apostado a que esta era la apertura de que vuelvan 10 minutos antes de arrancar, creo que perdíamos todos fulero, perdimos bastante. Y si ni te cuento, si te digo, atento, Fioravanti, no. 1-0 gana el Fluminense. ¿Sí? Gana el Fluminense. Al Inter. Muy bien. Atento, Fioravanti. Bueno, en un ratito repasamos lo que dejó el fin de semana deportivo también con Mariano, 4:30 de la tarde. Somos Radio. AM530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman y entradas por Paz Live. Atención, gente de Claypole. El sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021 haciendo Desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Live. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas.
que vuelva. Bueno, enseguida se viene Carlos Heller, 4:33 de la tarde, 5:3 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, la térmica es de 3,2. Y para mañana, atención, porque es un cachito menos, Gaby, vos me mirás así, pero... Sí, dicen que es el día más frío. Mínima mañana. 0. Qué necesidad, justo Hermoso. que tenemos que ir otra vez a Huracán. Todo despejado. Ahora vas a Necesitábamos contar un poquito algo. más de calor, pero bueno. Pero vieron que nevó en varias En localidades. Olavarría. En Pinamar. En Miramar también. Sí. Impresionante. Ver la playa con nieve es una Lindísimo. cosa, ¿no? La nieve mide, como decía hoy un tipo. La nieve mide. La nieve mide. Decía uno del noticiero. Está muy bien. Sí, señor. Decía, che, sigamos con la nieve, que la nieve mide. Qué Dice, bárbaro. cagándose de risa lo decía. Bueno, después les contamos cómo sigue la semana, pero ya les advierto, los aviso que no tengo, el servicio meteorológico no da inestabilidad, no hay lluvia en el horizonte, por lo menos en Buenos Aires y alrededores. Gaby, en un ratito, ¿de qué hablamos? En un ratito hablamos de Cometierra, novedades para la novela tremenda de Dolores Reyes, que ya acaba de publicar la imagen, el afiche de lo que será la serie en Amazon Prime. Muy bien. Después de tantas idas, vueltas críticas y zozobra. ¿Te acordás que una lectura colectiva muy poderosa en El Picadero? Libro censurado. Sí, totalmente. Bueno, en un ratito contamos un poco de eso. Luis Pablo Giniger. Y vamos, entre otras cosas, a hablar de la decisión de la justicia que declaró inconstitucional el DNU antihuelga de Javier Milei. ¿Se acuerdan que pretendía poner límites al derecho a huelga en algunos sectores como el transporte, la salud y la educación? Todo es esencial, había dicho. Claro, ¿no? todo es esencial. Así que vamos a dar algunos detalles de ese fallo muy importante. ¿Y será del Mundial de Clubes, Mariano? Sí, tenemos finalistas de la Liga Nacional, tenemos Mundial de Clubes y tenemos también Copa Argentina. ¿Perdió alguien? Parece que no hay, ¿no? ¿Se jugó? ¿Se jugó Copa Argentina? Ay, Dios. No bueno, sabía. perdió Central, che. Sí. No sé si sabías. Mal arranque, por Dios. 5:35 viene Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Che, ese que tenés ahí al lado tuyo parece el enemigo. ¿Viste vos? Es increíble. Todo el tiempo así. No te puede contestar porque tiene un bizcochito de grasa en la boca, pero... A ustedes les fue re bien en el Mundial de Clubes, che. Uy. Fuerte. Perdón, el club del que vos sos hincha no fue al Mundial de Clubes. No nos interesa. No les interesa. No. Tenemos algunos problemitas más grandes que resolver. Eso te iba a decir, arreglen un poquito los líos que tienen. Por eso, tenemos algunos problemitas un poco más graves que resolver. Yo lo voy a decir al aire porque lo dije, Estamos de acuerdo. no estando Luis Pablo Giniger, lo dije y lo voy a volver a decir porque tengo coraje. Yo creo que el papel que hizo Boca en términos deportivos, emocional, etcétera, fue bastante más que el que hizo River. Me parece fue discreto. Lo que pasa es que quedó la imagen del partido que se suponía que se ganaba fácil. Así es. Que terminó con el empate, entonces, y cómo juegan los medios, porque había un título que era el Boca de Riquelme regresa humillado. Sí. Digamos, en ningún lado decía el River de Brito o el River de Gallardo. Perdió River. Perdió River. Pero más allá de lo político, en términos futbolísticos, me pareció... Bueno, lo futbolístico a veces es subjetivo también. Caruso. No, está bien, pero muchachos, todos sabemos que estamos en el medio de la batalla cultural. No, eso es otra cosa, claro. El presidente de la Nación salió al ratito a pedir las sociedades anónimas deportivas y hablar del fracaso de los clubes y de la AFA y de todo lo que se te ocurra. Es decir, si no entendemos lo que se está peleando, lo principal. ¿no? Lo más grave que salió a decir que era el triunfo del... Se me cortó el micrófono. No lo escucha, ahora sí. Que lo más grave que salió a decir que era el triunfo de las sociedades anónimas en Brasil cuando un solo equipo de los 4 que pasó era una sociedad anónima, claro. Los otros 3 son sociedades civiles. Sí. Y quedó fuera Botafogo, ¿no? Y quedó afuera con una sociedad civil, con Palmeiras. Claro. Claro, sí. Pero por eso digo, entonces, ellos están atentos y todo lo que pueden se lo politizan y lo utilizan de una manera brutal como hacen habitualmente. Bueno, hablando del presidente de la Nación,
Voy a compartir un posteo reciente del presidente de la Nación. Dice lo siguiente. Un fallo contra Kicillof, dice Javier Milei. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Postdata, yo avisé que el soviético es un pelotudo, dice el presidente de la Nación. Hay muchas cosas para decir sobre este texto. Me imagino, Carlos, entrale por donde quieras. Bien, yo diría, menos mal que dijo que van a apelar. Yo creía que iba a decir sí, jefe. Bueno, fuerte, está bien. Claro. Está obligado a apelar el Estado Nacional. Sí, no, ya sé. Pero vos decís entrarle por donde quiera, yo con la vuelta. Bien. Mirá, no hace mucho hablamos de algo parecido y yo dije, hablábamos de YPF y de aerolínea. Sí. Ahora que yo dije, muchacho, el problema no fue cuando se reestatizó, el problema fue cuando se privatizó. Porque YPF nació como una empresa estatal, no nació como una empresa privada, y un día vino el gobierno de Cristina y de Kicillof y decidieron estatizarla. Claro. La empresa YPF, que según relata el general Mosconi, según lo he leído en algún lado, se crea porque cuando él, Mosconi, en ese momento no existía la Fuerza Aérea como fuerza separada, sino que era parte del ejército, tiene un ejercicio, una maniobra, y por un tema de falta de pago, la Shell, que era la proveedora del ejército, no le entrega el combustible. Y entonces Mosconi dice algo así, no es textual lo que te estoy contando, es conceptual, ¿no? Pero dice algo así como, y en ese momento imaginamos qué podría pasar si tuviéramos un conflicto con Gran Bretaña y nos dejaran de entregar combustible. Necesitamos una empresa estatal que nos asegure la provisión del combustible. Y ahí deciden la creación de YPF. Entonces, lo que luego se hace es borrar eso y privatizarla. Y lo que hace el gobierno de Cristina y de Kicillof, ministro de Economía, es una parcial recuperación, porque incluso vos fijate que el fondo Woodford le compró a una empresa argentina, Peterson Thiel, que era socia del Estado en el proceso de reestatización, le compró su parte, y desde ahí empezó toda esa acción judicial con la que ahora, si se convalidara este fallo de la jueza de primera instancia, que es en definitiva la jueza Presca, estarían quedándose con todo YPF, que además desde aquel a incorporó nada menos que Vaca Muerta, que también es otra cosa que hay que atribuirle a los torpes que gestionaban en ese momento, ¿no? Claro. Porque no existía Vaca Muerta cuando se reestatizó. Bueno, digo yo, para poner todas las cosas y ese valor enorme que tiene hoy YPF, no es por los viejos pozos de petróleo, que también valen mucho, pero digo, es esencialmente por lo que representa Vaca Muerta. Claro. ¿Vos sabés, cómo se llama el arte marcial que utiliza la fuerza del enemigo, que utiliza el ataque como fuerza? Pero es Aikido, Aikido creo que es. No lo tengo muy en claro, pero o puede ser, pero la idea es esa. Quiero decir, frente a esto que se instala como agenda, va a ser muy importante retomar el sentido de lo que planteás como argumento. Porque mirá, yo estoy leyendo solo el portal de La Nación en este momento. Es el título principal, dice Wall Street, caen las acciones de YPF, se disparan las de los demandantes. Después aparece el tuit de Milei,
responsabilidad del soviético. Después dice, el juicio por YPF, cronología de un polémico conflicto que tiene como principales protagonistas a los Kirchner y a Kicillof, y aparece la foto de Cristina Kicillof. Al lado dice, decisión histórica, un error de Cristina Kirchner y de Kicillof le puede costar al país el control de YPF, otra vez una foto de Cristina Kicillof, y después la de Kicillof, juicio millonario, el día que Kicillof dijo que era estúpido cumplir con la ley de YPF, respetando su estatuto. Es decir, porque en definitiva, yo no lo leí el fallo en detalle. Sí. Entiendo que la jueza se basa en que el fondo Woodford le cuestiona un tema de metodología de las acciones que cuando se ofrecieron, que se tenían que ofrecer a todo y que no se le ofreció a todo, no sé cuánto, que algo por el estilo, por un plan de procedimiento. Es una barbaridad, pero bueno. Pero quiero decir, se va a instalar la campaña, se va a instalar el sentido del Estado y además le van a pegar a Kicillof y a Cristina en el momento electoral. Si no hay desde el campo nacional, popular, si no hay una contraofensiva argumental, comunicacional, puede ser un problema. Sí, claro. Déjame... Esto sucede en el mismo momento que el presidente emperador de Estados Unidos le ordena a la Corte Suprema de Israel que deje sin efecto las acciones legales por los juicios por corrupción contra el primer ministro. Sí. Y le dice que si no dejan sin ejecución esas acciones, Estados Unidos le va a cortar toda la ayuda a Israel. Y es el mismo escenario en el que unos días antes el mismo presidente emperador le dice, bueno, usando algunos términos, porque les gusta hablar mal, vos viste que a mí me cuesta mucho usar esas palabras, y menos al aire, ¿no? Sí. No, sin hacer ninguna... Bueno, viste lo que fue Milei el fin de semana. Sí, bueno, por eso, pero yo creo que lo peor que podríamos hacer es ponernos a hablar de eso, porque creo que es hacerle el juego. Insisto en que eso es deliberadamente así para que estén en el centro de la escena todo el tiempo. Yo tengo la absoluta convicción. Pero bueno, efectivamente, batalla cultural, muchachos, batalla cultural. Sí. Cada uno con las armas que tiene y nosotros con las que tenemos y el estilo que tenemos y la manera de decir lo que tenemos. Carlos, te cambio un poquito el tema, como segundo tema de la charla. ¿Qué ves qué conclusiones sacás o cuánto te parece importante todo lo que ocurrió a partir de ese documento reservado pero que trasciende del JP Morgan, caracterizando las políticas del gobierno y recomendando que hay que salir de los bonos en pesos, digamos, ¿no? Hay que dar un paso atrás con la Argentina, dice. Y con el título nomás, el título de ese informe se llama Tomándose un respiro. Sí. Bueno, a ver, el JP Morgan no hace otra cosa que decir lo que nosotros venimos advirtiendo hace mucho, ¿no? Respecto de los desbalances que tiene la economía argentina en el marco de las políticas que lleva adelante este gobierno, donde recién hablábamos de Vaca Muerta, todos los ingresos que genera Vaca Muerta son menos que lo que sale por turismo de la Argentina. Entonces, y bueno, ¿por qué es eso? Y porque todo es un problema de precios relativos, y los precios fijados a partir del tipo de cambio, no hay duda que marcan que desde el punto de vista de la relatividad, el tipo de cambio tiene atraso, porque si es más barato ir a comer a un restaurante de Madrid o de París que a un restaurante de Buenos Aires, algo está mal, algo está desequilibrado. Bueno, y así, ¿cuántas veces explicamos nosotros, Pablo? Se comieron el blanqueo, se comieron el préstamo del fondo, y no tienen forma de parar esta salida permanente de divisa que tiene. Yo escribí este fin de semana en alguna de las notas un dato
que por primera vez desde 2003, y 2003 porque es desde cuando se mide, dio negativo el rubro de salida de capitales. Es decir, que todo esto que se dice que traería inversiones, no solo no trae inversiones, sino que en la práctica, en lo que va del 2025, tendríamos que decir que tenemos un escenario de desinversión, ¿no? Claro. Porque da negativo no me acuerdo del número exacto, pero era algo así como 1.800 millones. Algo así. Entonces, eso es un dato, porque todas estas políticas se supone que tenían como objetivo la lluvia de capitales que iban a generar inversiones en los sectores productivos, etcétera, etcétera, y bueno, y no pasa. Y tampoco pasa con el comercio exterior, donde aumentan sideralmente las importaciones y no crecen las exportaciones. Sin embargo, hay crecimiento económico, Carlos, ¿no? El presidente acaba de difundir el dato del INDEC que habla de actividad económica creciendo 7,7% interanual en abril del 25 y 1,9% respecto de marzo. Y dice, llora Mandrilandia, dice Milei. Sí, pero yo ya creo que lo expliqué unas 200 veces, pero no tengo inconveniente en explicarlo. En 201. 201. Comparar los primeros meses del 2025 con los primeros meses del 2024 es hacer trampa. ¿Por qué? En los primeros meses del 2024 cayó todo de una manera sideral, porque en diciembre del 23 asumió este gobierno y hubo una devaluación del 118%. Y consecuentemente, si vos mirás los datos de los 3 primeros meses del 2024, son desastrosos. Entonces, compará la evolución de la economía de los primeros meses del 2025 con los primeros meses del 2023, que ahí estás comparando modelos ahí. Pero no, ¿cómo modelo? No, porque el gobierno de Alberto Fernández, según todas las opiniones, era un desastre, sí, y la economía estaba en un pozo y estábamos hundidos en el fondo del mar y pasaban todas las plagas que te puedas imaginar. Y entonces compará a ver cómo te da y vas a ver que todo eso que dice el presidente desaparece. Está bien, vos decís comparalo, por eso te decía, comparalo con los resultados del otro modelo. No es que sea el otro modelo, no, ni siquiera, es simplemente que te estoy diciendo que el gobierno hace trampa comparando los primeros meses del 2025 con los del 2024 y diciendo que se recuperó del agujero al que lo mandó la primera medida que tomó el gobierno Entonces eso pasa con la mayoría de los indicadores. Entonces no está bien ese dato, digamos, no es que no esté bien, que no sea cierto que comparado los primeros meses del 25 contra los primeros meses del 24 hay ese crecimiento. Pero ese crecimiento es la recuperación de una parte de lo que cayó la economía como producto de la devaluación. Está bien. Bueno, el gobierno te hace lo mismo, te hace con la pobreza. Cuando te maneja el dato de la pobreza, toman el valor de junio del 24, del primer semestre del 24, porque dicen que lo que empeoró la pobreza en el primer semestre del 24 no es culpa de las medidas que ellos tomaron en diciembre, sino que es el sinceramiento de lo anterior. Y entonces te dicen recuperamos no sé cuánto. Además te quiero decir que en el caso de pobreza cambiaron la forma de medir. Hay también un cambio de medición, sí. Es decir, que hay un dato trucho desde el punto de vista del dato que se toma como referencia, y además un cambio de medición, no mide lo mismo. Bueno, y además está pendiente el tema de actualizar la composición de las canastas, que sigue siendo la del 2004. Entonces yo te pregunto, a vos, Pablo,
¿te parece que lo que pesaban en el 2004 los servicios, el transporte, es lo mismo que ahora en el 2025? No, está claro, eso está bastante discutido y yo creo que hay un sector de la sociedad que lo ve con claridad. Esto lo sufre con claridad. Esto que estamos viendo ahora, te digo, vos ves en el gráfico y va a ver que la oposición va a tener que agudizar mucho el lápiz porque se ve una B corta clarita, ¿no? No, pero vuelvo a repetir. No, está bien, yo te entendí eso, digo que viene la lucha de las narrativas, digamos, ¿no? Sí, claro, y del poder de fuego, como está bien, sí, así es. Porque con todo respeto al mundo, estamos hablando de poderes de fuego absolutamente diferentes. De cualquier manera, te quiero decir que yo estoy leyendo ahora acá, dice, la economía rebotó 1,9 en abril y recuperó casi toda la caída de marzo. ¿Escuchaste? Sí. La economía rebotó 1,9 mensual en abril y recuperó casi toda la caída de marzo. Quiere decir que todavía sigue detrás de lo que... De marzo, del mes anterior de este mismo gobierno. Pero vuelvo a repetirte, yo no tengo acá el dato, pero un dato real como mínimo sería comparar el primer trimestre del 25 contra el primer trimestre del 23. Bien. Y entonces decir, bueno, mirá, estamos mejor. Porque después hay otra cuestión. Cuando mirás incluso este dato de lo que creció en abril, el rubro que más creció fue intermediación financiera. Entonces, ¿qué querés que te diga? Los datos hay que mirarlo como... Pues sí, hay que ver cómo está compuesta esa recuperación de recuperación. En general, con el título, nunca alcanza. Bien. Porque el título tiene toda la intencionalidad del que lo escribe, y creo que los datos, esto de los números, porque vos viste, es como el desempleo. La mayoría de la gente no sabe qué es lo que mide el desempleo. El desempleo mide la cantidad de gente, no mide la cantidad de gente que no tiene trabajo, mide la cantidad de gente que no tiene trabajo y busca empleo. Claro. No consigue. Eso mide el desempleo. Porque después están todos los que ya decidieron no buscar, porque por edad, por tipo de cosas que sabe hacer o por lo que sea, ya sabe que no va a conseguir. Y entonces ese no busca empleo y a ese no lo miden. La verdadera medición del empleo, cuando hay que mirar el rubro del empleo, no del desempleo. ¿Cuánta gente de la población llamada económicamente activa, es decir, las personas mayores de tal edad y menores de tanto, tienen trabajo de verdad? Ese es el dato, no el del desempleo. Tenemos por delante dos desafíos en estas horas. Todo lo que tiene que ver con la decisión de YPF de la jueza de primera instancia, y me parece este dato de crecimiento, a ver cómo se puede pasar en limpio y tratar de mirar en esa complejidad. Me imagino que cuando hoy a la noche Lerche va a tomarlo, va a decir cosas parecidas a que estoy diciendo. Se lo tiramos a Hernán, así está, me parece muy bien. No le tiro a Hernán. No, ya sé. Yo miro el reloj y veo que se me está acabando el tiempo. Yo puedo seguir. Abrazo grande, Carlos. Chao. Carlos Heller. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. El hombre no puede vivir más de una semana sin proteínas. Y el mundo está sin proteínas. Por eso se ven esos chicos barrigones y esos pobres gentes cuálidos en todas partes. Falta de proteínas. Nosotros tenemos actualmente 50 millones de vacas. Tenemos que tener 150 o 200 millones de vacas. Porque el mundo hambriento nos va a pedir proteínas. Y nosotros debemos estar en condiciones de dar esa proteína. Tenemos que al agro, igual que a la industria, así como en vez de producir una fábrica de 100.000 automóviles anuales, debe producir 1 millón. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Que vuelvan las ideas. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado.
5 de la tarde, 4 minutos, ya estamos metidos en la segunda hora de que vuelvan las ideas. Vamos hasta las 6, compartimos lindas historias en la 530. La historia a continuación nos la cuenta Gabriela Radiche. Bueno, que con mucha alegría dieron a conocer el afiche de lo que va a ser próximamente un estreno en la plataforma Prime Video en Amazon. Y ahí está, mirá, lo celebro y lo comparto con todos ustedes. Es un afiche que dio a conocer no solo Amazon, sino también Oficina Burman, que es la factoría de Daniel Burman, director, entre muchas otras cosas, de Yossi. Lo estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube. Exacto, lo tenemos en el canal de YouTube y es una primera imagen de Lilith Curiel, quien es la actriz mexicana que va a interpretar el papel central de la novela premiadísima de Dolores Reyes. Estoy hablando de Come Tierra, que tiempo atrás, ya hace cerca de año y medio, se había anunciado que había empezado el tema del rodaje con mucha emoción, de trasladarlo también a un universo latinoamericano. Come Tierra se lleva, la historia es en el conurbano, y Dolores Reyes hizo este personaje, armó este personaje y lo escribió para contar sobre desapariciones, sobre los cuerpos que no sabemos dónde están. Tiene un montón de significados. De hecho, a ella misma, el espíritu de Come Tierra más o menos es una mujer, una joven que, si come la tierra del lugar que fue pisado por alguna persona que terminó siendo, que muerta, ella puede saber qué fue lo que pasó. Entonces, así como en la novela se va tejiendo toda esa intriga y esa fantasía, porque el personaje traga tierra y no lo puede evitar, ¿no? Y hay un momento en que, le dicen un poco como que pare con eso, y es algo que ya no se puede parar contra la búsqueda de la verdad. También a Dolores le pasó esto del mundo en contra, ¿no? De haber hecho una novela que fue premiada y aplaudida y traducida a un montón de idiomas, y que acá en su propia tierra hubiera lugares y personas que se opusieron a que se leyera ese texto. De hecho, gobierno. Sí. Y en los colegios hubo distintos amparos de padres o de organizaciones que también pedían que no se incorporara a la currícula. Es un texto brillante. Se supone que obviamente no es para chicos de la primera infancia, ¿no? de colegio de primaria, pero son cuestiones vinculadas a la capacidad de querer educarse o no. La censura nunca es una buena herramienta para la educación. Tanto es así que el año pasado, creo que fue sobre octubre-noviembre, que se organizó una lectura como con 100 voces distintas, todos allí reunidos en el escenario del Teatro Picadero, del Teatro del Picadero, tan hermano de todas las cuestiones vinculadas a la resistencia, por razones harto conocidas, y allí se leyó Come Tierra, de punta a punta, desde el principio al final. Fue muy poderosa esa acción, y fue un abrazo muy simbólico para Dolores Reyes, que estaba ahí presente, como también estaban otras autoras que habían sido también censuradas en sus libros, ¿no? Como el caso de Gabriela Cabezón. Y mira vos cómo vuelven las cosas, ¿no? O de qué manera se transforman, porque más allá de que el estreno de Come Tierra genere lo que genera por la propia obra, tiene además todo este impulso. Sí, y además, es muy loco, porque en el momento en que empezó todo el boom, después vino Miseria, la otra novela de Dolores Reyes, a Dolores la empezaron a llamar de todo el mundo y no paró de viajar, y ella, que es una docente en escuelas de Pablo Podestá, tuvo que parar y decir licencia. ¿Por qué? Porque no podía con todo eso que había creado, que es una obra monumental. Se viene entonces Come Tierra, es ¿Tiene impactante. fecha de estreno? No, tiene el próximamente, pero hace 2 horas que lo acaban de dar a conocer. Por ahí con las próximas horas que vayan a venir, Prime dará a conocer cuál es la fecha de estreno. Por ahora solo sabemos eso, ese afiche hermoso, en ese tono azulado, turquesa, y el Amazon Prime, que viene acompañado por Daniel Burman, que es un sello muy poderoso. Está bien Prime, porque el 9 de julio va a estar estrenando Menem también, otra producción poderosa, y esta que se viene con factoría de autora argentina, director argentino. Él se traslada a México, se traslada del conurbano hacia México, con una protagonista que también es mexicana, Lilith Curiel. Pero bueno, estamos muy atentos, porque es esto, que en tu propio país censuren
tus historias, y que tus historias, por alguna razón de esas cuestiones de las cabriolas que dan las letras, se buscan su lugar y se amplifican al mundo. 240 países son los que están ya en agenda para ser testigos de qué se trata Come Tierra, de Dolores Reyes. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Qué linda palabra es cabriola. Me encanta cabriola. Gaby recién. Sí. Bueno, Luispa. Es como voltereta, ¿no? Es como vericueto, como laberinto. Me gusta mucho cabriola a mí. ¿Sí? Yo pensé que era más voltereta. Es una voltereta, sí, pero yo la uso como unas cabriolas, las vueltas, los slalom, puedo usar. Muy bien. Y voltereta no te gusta voltereta, te gusta solo cabriola. Lo que tiene de hermoso el español es que tiene muchas palabras que no significan exactamente lo mismo, pero que se pueden usar parecido. Sí, claro. Es espectacular. Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás, digamos. Bueno, Luispa, querido, ¿por dónde vamos? Notable, lo de Pablo. ¿Por qué? Futbolísticamente. Es una frase que ya trasciende los futboleros. No es cualquier frase. No, como vino Luispa, ¿no? Para mí tampoco trasciende. Qué casa de brujas, ¿eh? Qué bárbaro, yo no sé, no todos los equipos usan esa frase. Qué bárbaro, ¿cómo está? Equipo, pero bueno, ¿no? Sí. Cada uno tiene derecho a ser hincha del club. Qué tardecita tienen. Viste que perdieron el otro día por penal, entonces ahora ya cambió de camiseta. No, jamás. Bueno, decíamos, una decisión de la justicia laboral muy importante, un revés para el gobierno nacional, al cual parece no importarle demasiado los reveses, sigue adelante con sus ideas, pero de todas maneras vale la pena destacarlo. La jueza laboral Moira Fullana o Fulana, no tengo claro cómo ella pronuncia su propio apellido, declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 del decreto de necesidad y urgencia 340, que precisamente limitaba el derecho de huelga de diversas actividades, por lo que vos decías, Pablo, hace un rato. Para el gobierno nacional todo es esencial, salvo la protesta por los derechos, ¿no? En particular se refería el gobierno en este decreto a los sectores del transporte, la educación y la salud, limitaba su derecho a huelga, estableciendo que debía garantizarse un servicio mínimo de entre el 50 y el 75%, es decir, no podía haber una huelga completa de ninguno de esos sectores. El fallo de la justicia laboral es, diría yo, sentido común puro, porque establece que en ningún caso hay ni necesidad ni urgencia, no había ninguna condición extraordinaria para que se justificara un decreto de necesidad y urgencia que estableciera una situación así. Así que queda planteado la inconstitucionalidad de este decreto y veremos qué decide hacer el gobierno con este tema. Bueno, en un ratito avanzamos con mucha más información y nos vamos a meter en el análisis de las elecciones en la provincia de Santa Fe. No sin decirles que hay expectativa porque el miércoles se traten algunos temas en diputados, ya vamos a ir con eso también. Y el título principal, por lo menos a esta hora, tiene que ver con esa jueza de los Estados Unidos, Presca, que le ordena a la Argentina entregarle el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, ¿no? Y este es todo un tema, por supuesto. Enseguida nos metemos en esto. Que vuelvan las ideas. Agenda deportiva con Mariano Hamilton. Mariano, vos decidís el orden. Es que es lo peor que me podés decir. Me dijo darte libertad. Vos necesitas límites. Yo necesito límites. Bueno. Por lo tanto, vamos a meternos con la Liga Nacional de Básquet. Sí, señor. Resulta que ya tenemos final. Mañana a las 10 de la noche se enfrentan Boca contra Instituto. Sí. Primer partido. Boca le ganó a Quimsa 83-80 las semifinales, 3-0. Y también Instituto le ganó 88-82 a Regatas, 3-2. Estas fueron las semifinales. Pero ocurrió un hecho. Va al mejor de 7. ¿De 7? De 7 la final. Al mejor de 7. Es muy interesante, justo van a decir, no, ya van a saltar a la yugular, pero justo acá en la Ciudad de Buenos Aires es Boca, pero si están en la zona, pueden ir Instituto también. Pero es un espectáculo maravilloso las definiciones de la Liga Nacional de Básquet, si pueden ir. Además en el estadio de Boca también es muy atractivo. Vos fuiste con tus hijos, yo recuerdo un episodio de haber ido. ¿A ver a Boca? Sí.
Yo fui a ver a Ferro y fui a ver Boca Quimsa en otra. Me acuerdo perfectamente, fuiste con tus hijos y estaban tus hijos re contentos. Estaban muy contentos. De que los había llevado a ver ese espectáculo. De hecho, estaban medio. Ustedes me avisan cuando tenemos que terminar de estirar, Si ya estamos. ¿Seguimos estirando? No, ya estamos. Bueno. Estaban muy dudosos antes de ir y después. No, estamos trabajando. Como ustedes. ¿Qué te están insultando? No, teníamos que estirar un poquito porque estaba. Y después cuando fueron la pasaron muy bien. Bueno, dicho esto. Bueno, Sebastián Vega, actual basquetbolista de Boca, un alero, casi 2 metros de altura, barbeta del señor, dijo esto. Déjame mandar un saludo a mi familia, que siempre están viendo, a todos mis sobrinos, y bueno, también decir que hoy es el día del orgullo, así que muy feliz con eso, y que quiero decir que estoy orgulloso de lo que soy, y muy feliz de poder seguir jugando al básquet y siendo gay, así que eso. Bueno, me dejaste sin palabras. Qué raro, pero sí. Felicitaciones y felicidad entonces. Gracias, estoy muy feliz. Bueno, el que quedó raro fue el periodista, ¿no? Me dejaste sin palabras. Se mostró sorprendido porque no es habitual, Bueno, está bien, pero es algo que efectivamente ya se sabía, porque tenemos este otro audio para compartir con ustedes y con los oyentes. A ver. Me toca ser un referente y demostrar que se puede, que uno puede ser gay y jugar al básquet, que uno puede ser gay y hacer lo que quiera. Me hubiese gustado mucho tener un referente con el cual poder compartir y que mi camino sea un poco más tranquilo, porque mi camino fue bastante duro. Fueron tantos años de esconderme, de ocultar, de tener que decir que estaba con un amigo, que me iba de vacaciones con amigos cuando me iba con mi expareja, o decir que estaba con mujeres cuando en realidad estaba de novio con un chico. Pero bueno, hoy tengo una realidad que la verdad que me encanta. La carta se publica y acabas de hablar de la presión mediática. ¿Cuánto te ayudaron y cuánto te molestaron los medios? Yo lo hice todo solo, pero siempre lo recalco. Apareció una persona muy importante para mí, Germán Beder, y me dio una mano enorme. Y me ayudó mucho con el tema de los medios. Él me dijo, mira, quédate tranquilo, yo te voy a ayudar, yo te manejo, hoy tenés una entrevista, mañana esto, como que me ayudó muchísimo porque por un momento fue como, estuvo muy bueno que esto sea visible, como decía esto, me toca ser el referente, pero por otro lado fue mucha presión. Bueno, yo tenía la duda. Este es el mismo Vega, pero en Santiago Vega hace 6 meses, más o menos 7 meses, cuando él dio a conocer que su orientación sexual. Yo estaba en duda con tratar este tema, porque yo decía, para mí es algo que debería estar más naturalizado, pero lo hablé con gente de la producción y me dijeron que no, que estaba bien, porque justamente Santiago Vega, su rol dentro del deporte y dentro de Boca es difundir este tema. Él quiere difundir para que muchos más jugadores y deportistas en general libremente digan cuál es su orientación sexual. Entonces, ahí es donde dije, bueno, vamos a hacer este tema, porque yo dudaba bastante. Sí. Hay casos de jugadores que ya en el mundo... No es que están obligados a hacerlo, pero evidentemente por lo que cuenta, él tenía que andar simulando que iba que lo acompañaba un amigo. Sí, porque es un mundo muy hostil también ¿no? Es un mundo en donde se juzga mucho, se mira mucho. Había un jugador, no voy a decir su nombre porque... es como la masonería, ¿viste? No sabés si decirlo si él no lo dice, pero había un jugador de fútbol que jugaba en Unión de Santa Fe, jugaba en Boca, un jugador que jugó durante muchos años en Boca, después jugó en Grecia, que llegó un día a su entrenamiento... ¿Qué te reís? No, si querías dar más datos pensé. Que llegó un día al entrenamiento de Unión, de Unión, y dijo... Bueno, muchachos, yo voy a hacer mi primer entrenamiento acá. ¿Ven ese muchacho que está sentado ahí en la tribuna? Bueno, ese muchacho bigote es mi novio. Así que no me rompan las pelotas, soy gay, déjenme en paz. Dijo el tipo, como yo no voy a andar ocultando nada. Y sí, jugó en Boca y en Unión y después se jugó en otros equipos, así que... A veces pasa con los actores, muchas veces, por ejemplo, los vemos en las entregas de los Oscar que les toca recibir un premio y el papel tiene que ver con lo que puede padecer en cuanto al escarnio, al señalamiento, a la discriminación que hay en el mundo, y siempre toman el mismo ejemplo, que es visibilizar por los que no tienen la posibilidad. Por eso lo de Sebastián Vega es importante, porque hay otros pibes que lo están mirando. Claro. Para salir libremente... No solamente deportistas. Claro. Tiene un valor muy fuerte poder replicar desde los medios. Por eso el Día del Orgullo. Se dice... y se levanta fuerte la bandera, quienes no tienen nada que ocultar, porque no hay nada de criminalidad encima. Digo, es muy difícil salir de ese lugar. Son ambientes muy muy machos, claro. Muy machos. Hay un capítulo, no sé si vieron la serie Ted Lasso, para mí es un serión. Sí. No la vi. Hay es muy buena. Sí, no sabía que la habías visto, mirá. El objeto de la serie es buenísimo. Es espectacular. Mejor el entrenador de fútbol americano que va al fútbol normal. Pero atraviesa momentos de la vida, el fútbol es una excusa.
sí, pero es y hay una serie de capítulos específicamente vinculados a esto que me parece que está muy bien tratado. Hay un montón de jugadores que han contado su sexualidad, jugadores de rugby, jugadores de básquet, jugadores de fútbol. Hay un montón de jugadores que han padecido durante años, algunos se han suicidado, han sido muy castigados, la comunidad ha sido muy castigada, así que, bueno, celebramos que Sebastián Vega haya puesto en valor esta cuestión y, bueno, alentamos a que otros compañeros y amigos que ocultan su sexualidad se animen, porque está todo bien, no pasa nada, muchachos, ganas. Claro, si tienen ganas, no pasa nada. ¿Y cómo se van construyendo estas cosas con detalles muy chiquitos? ¿Se acuerdan la propaganda Rosa? Claro. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Es relativamente Rosa. reciente. Hoy no te acordás de nada. Era una propaganda de una bebida cola. Rosa. Recuerda, pero en todo el tiempo, en pequeñas cosas, se van construyendo la posibilidad o no de tomar decisiones con mucha libertad. Así es. Bueno, vámonos de acá rápidamente. Sí, el Fluminense le va ganando al Inter todavía. Mirá. Son 9 minutos del segundo tiempo. Recordemos que el PSG le ganó 4-0 al Inter de Miami, el Bayern Múnich 4-2 al Flamengo, el Palmeiras 1-0 al Botafogo, Benfica perdió 4-1 con Chelsea, así que ya tenemos algunos equipos en cuartos de final. Sigue hoy a las 22 el City con el Al Hilal y mañana a las 16 Real Madrid contra Juventus, lindo partido, sí, y a las señor. 22 Dortmund Monterrey. Copa Argentina, vamos a recordar nuevamente que Central perdió por penales. ¿Otra vez? Me sacaron el micrófono, me cerraron el micrófono. Lo dijiste 3 veces. No. Me cierran el micrófono. No, está abierto, está abierto. Bueno, que Central perdió 3-1 con Unión en los penales, luego de igualar 0-0. Y de errar un penal Central a pocos minutos del final. Claro, y que yo la verdad no vi el partido, me imagino. Independiente 2-1 a Gimnasia de Mendoza. Y después tenemos hoy, el miércoles Racing San Martín de Tucumán, Platense Independiente de Rivadavia, el jueves Instituto Huracán y el sábado San Lorenzo, el glorioso San Lorenzo Almagro contra Quilmes. No sé si tenemos el otro tema. No tenemos el otro tema, pero después, lo puedo. ¿Después? Sí, Después. Listo, después. Vamos para adelante. Hagamos el programa que vos quieras, Caruso. 5:21. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 22, está nuestro compañero Fabián Wallman, acreditado en Casa Rosada, dice tener mucha información importante y de varias cosas. Hola Fabián, ¿cómo te va? Buena jornada. Pasala, Rosa, pasala. Pasá la ropa, exactamente, muy bien. Eso decía la publicidad. Esa era la publicidad. Sí, era el 10 del equipo, además. Sí, señor. Mirá qué buena memoria tiene Fabián, muy bien. Bueno, cosas que nos quedaron, ¿no? Evidentemente prestando la atención a otras cosas. Bueno, Fabián, querido, se comenta que tenés mucha información. Vos decidís por dónde querés arrancar. Bueno, arranquemos por el conflicto del Garrahan, si te parece. Sí, me parece bien. Porque en el momento en el cual nadie se presentaba del gobierno a la Secretaría de Trabajo para llegar a algún acuerdo en la tercera mesa de conciliación con los delegados de ATE allí en Callao al 100, yo estaba subiendo por la escalera de la Casa Rosada y frente al despacho de Santiago Caputo me encontré con un funcionario muy importante al que le pregunté justamente por este conflicto. Y el funcionario me dijo, estamos haciendo todo lo mejor por el Garrahan, pero le dije, están emigrando médicos, científicos, trabajadores de los sectores, está habiendo una fuga de cerebros, no se está yendo nadie, quédate tranquilo, tenenos un poquito de paciencia, que esto va a llegar a buen puerto. Bueno. Este funcionario muy importante del gobierno nacional... No sería la impresión que tienen la comunidad de Garrahan, me estaría pensando otra cosa, ¿no? Hasta donde uno entiende. La comunidad de Garrahan, los investigadores... Claro. Absolutamente todos. Este diálogo que se daba en ese momento justamente venía a colación además de la respuesta que brindó la administración del Garrahan durante el fin de semana por la desfinanciación. Y allí lo que señalaban era que IOMA le adeuda 4.100 millones de pesos y que por eso no puede funcionar. Dentro de una torta de 10.500,
de las cuales deben todas las provincias argentinas. O sea, se gobierno, involucró la deuda con IOMA. Efectivamente, y por eso no puede funcionar. Y no puede pagar los sueldos correspondientes. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de IOMA, contestó un ratito después de este mediodía, señalando que el presupuesto del Garrahan es 169.000 millones de pesos, que no se modificó de un año al otro, y que esa suma creo que no alcanza el 2% del total. Claro. O sea, que además es injustificado, además de señalar que hay una especie de clearing para pagar justamente los servicios del Garrahan, y que eso no está disponible, con lo cual, porque el mismo gobierno lo desarmó, con lo cual no hay posibilidad de abonarlo. O sea que todo es una gran farsa y no tiene ninguna respuesta del gobierno nacional para solucionar. Sumo que hay mucha presión de la comunidad del Garrahan respecto de la sesión en diputados el miércoles para que se trate el tema emergencia, digamos, ¿no? Sí, ahí hay un emplazamiento. Claro, un emplazamiento a la comisión. A la comisión de presupuesto. Así que es. José Luis Espert, que va a brindar una entrevista al Hueso esta noche, que es el titular, tiene frisada la llave de esa comisión, que sin que se habilite... ¿A qué Hueso le va a entregar la entrevista? No sé si queremos saber a qué Hueso, claro. Claro. Muy bien. Bueno. Por otro lado, mientras esto acontecía en Casa Rosada, un par de horitas más tarde, una nueva reunión de libertarios con el PRO, luego de pasado un interregno por las elecciones de ayer, y en esta reunión, en la cual la situación es claramente que si el PRO quiere sumarse, va a tener que hacerlo dentro de una sábana de color violeta. No hay posibilidad alguna en estos momentos de que se llame la libertad republicana o la libertad o avanza al PRO. Está bien, o sea, estamos hablando provincia de Buenos Aires y lo único que hay concreto por parte del gobierno es la lista violeta, se llama Libertad Avanza, y si se quieren sumar, súmense. Efectivamente. Bueno. Una reunión encabezada por Sebastián Pareja, junto con Laderos de Ritondo, que se está desarrollando en estos minutos en la oficina de el poderoso, ahora hay que decirlo, operador en la provincia de Buenos Aires de Karina Milei, porque tiene la llave. Bien. Ya desplazado prácticamente, por lo menos por ahora, Santiago Caputo, sin poder colar ninguno propio en ninguna lista, ni siquiera a nivel nacional. La situación está volcada claramente en manos de la familia Menem. Bien. Pablo. Tanto Lule, que es el funcionario más cercano a Karina Milei en Casa Rosada, aunque tiene un despacho en el primer piso, en la otra punta de la secretaria general de Presidencia, como Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, son los que llevan a cabo las alianzas en todas las provincias, fundamentalmente con candidatos propios. Aunque esto le está causando un dolor de cabeza, por ejemplo, en Corrientes. Hubo un quiebre en Corrientes, ¿no? Se rompió la alianza, aparentemente, de la Libertad Avanza con el gobernador. Efectivamente, eso es lo que ha sucedido. Y la única cara visible de la Libertad Avanza es Lisandro Almirón. Claro, vamos a ver si esto queda así o no, porque estamos hablando ya de las elecciones nacionales, digamos, ¿no? Sí, claro, de las elecciones nacionales donde allí, bueno, la táctica, digamos, justamente de Lule y Martín Menem es ir por cuestiones provinciales, por candidatos propios en la provincia, mientras que Caputo quería hacer la alianza y no pelear subirse a todos los rings. Déjame hacerte una última pregunta, Fabián. ¿Qué pasa con el tema gobernadores? Porque ayer, la semana pasada, entre muchas cosas, yo creo que el dato político, o uno de los datos políticos de la semana, tenía que ver con ese consenso que se había armado
entre todos los gobernadores más el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ir a reclamarle al Congreso lo que el gobierno en términos políticos no quiere dar, o en términos, si vos querés, de administración de recursos federales. Bueno, ahí hay mucho ruido, pocas nueces, Bueno. Pablo, para ser concreto, porque salieron justamente con un papel la semana pasada de la reunión los 24 jefes de distrito, en la cual pedían al gobierno nacional el 56% del porcentaje del impuesto a los combustibles, con la amenaza de llevar adelante una propuesta en el Parlamento y hacer una ley. Bueno, esa ley y su proyecto no apareció en ningún momento, y mañana lo que va a haber en el Consejo Federal de Inversiones, en la nueva sede allí, a una cuadra de la CGT, una casualidad casual, es una reunión de los ministros de Economía provinciales. Bien. A la cual seguramente se suma Guberman, el enviado del ministro Caputo. Del gobierno, sí. Claro, del gobierno, y a la cual no creo que haya mucha diferencia con respecto a la semana pasada, que fue con las manos vacías. Bueno, ahí hay una escena, ¿no? Interesante para ver hasta dónde llega el asunto, hasta dónde se tensa, si se dobla pero no se parte, o efectivamente estamos hablando de un escenario totalmente distinto. Me parece que el Congreso va a ser, de aquí a las elecciones, gran protagonista, y sobre todo una vidriera muy importante para ver cómo están esos vínculos. Sí, la caja de resonancia va a ser esa, y fundamentalmente lo que tiene que ver a la posibilidad o no de que sostenga el veto. Claro. Con sus 87 héroes, el presidente, que en Casa Rosada te dicen, ¿por qué no lo podría sostener? Bueno. Así que está abierta esa incógnita. Muy bien. Veremos cómo transcurre la sesión del miércoles y la reunión de mañana de ministros, mientras, bueno, el presidente sale con sus tweets, ¿no? A nuevamente distribuir cariño por todos lados. Así es, a eso se está dedicando últimamente. Fabián, gracias como siempre por la información. Un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Fabián Waldman, la mencionó a Karina Milei. Ayer vieron que hubo gente que transpiró mucho el cagazo que se pegó ese muchacho. Un ladero de Alejandro Fantino porque le dijo cosa al perro que llevó Milei ahí al streaming. Y contó una anécdota, ¿no? Parecía el padrino contando una anécdota, no se sabía cómo terminaba un poco la escena. Pará, y el chabón dijo, tuve miedo, dice. Sí, bueno, ¿no? Me perdí todo, yo no tengo ni idea de lo que hablan. Fue Milei con Conan. Fue con un perro. Con un perro que no respondía al nombre, ¿es ese? ¿La misma situación? No nos pongas en problemas. No, porque a mí me contaron que había un perro que no respondía al nombre. Sí. Fue con un perro que lo con uno de sus perros. Pero se llama Conan. Hay mucha gente que llama Pablo, por ejemplo. Claro. No únicamente Pablo Caruso. De hecho, yo también me llamo Pablo. Conan se pueden llamar un montón de personas. Bueno, estaba con el perro y hacía toda la nota con el perro. Es un perro muy grande. Mastín napolitano. Exacto. Y entonces uno de los laderos de Alejandro Fantino empezó, no sé, sí que es gracioso, y el coso que viene. Y entonces Karina Milei dijo, no, mira, algo así como la última vez. Karina y él mismo, y el mismo Milei. Él le dijo, primero, Coso no, Conan. Sí. Cosa no, Conan. Y después Karina Milei contó una anécdota que es como si te dijera, mira, la última vez que alguien le dijo cosa a uno de nuestros perros, terminó... Fue decapitado. Fue cayendo hacia el volcán. Lo echamos, le dijo. Lo echamos a los perros. Y cuando le dijo eso, el tipo dice, tuve miedo. Sí, claro, primero me dijo que se hacía el gracioso, después le quiso como arreglar y estaba... No, ya está. Bueno, ya estaba hecho. Cagazo que te pegaste, sí, tronco, te cagaste en las patas. 5:33. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ...5:38, recuerden que mañana muy pero muy fresca va a estar la cosa aquí en Buenos Aires y alrededores, la mínima 0, hay que ver la sensación térmica, la máxima 10, cielo totalmente despejado. Gaby Radiche. Bueno, dicen que hizo frío, honestamente el sábado fue un día de mucho calor de rock y de reconquistar terreno cedido un tiempo, ¿no? Hacía ya 8 años que La Renga no podía tocar en la ciudad de Buenos Aires y llegó el tiempo de sí se puede. Es una alegría, digo, no solo porque la banda sonó espectacular, hicieron, ¿cómo? No, me habló a mí. Bueno, ok. Fue realmente una noche maravillosa por varios motivos. Por un lado, porque
Es una banda que invita a que vayan las generaciones distintas, va familia a verlos, digo. Yo me crucé con un montón de personas que fueron con pibitos. Había muchas personas llevando por primera vez a un hijo de 10, 12 años. Entonces ahí se resignifica mucho el porqué, ¿no?, de una banda de estas características. Una banda que en sus canciones tiene mucho de espíritu combativo. Y quiero citarlo textual porque hoy es el día de las redes sociales, y entre las cosas que dijo el Chizo el sábado a la noche, dijo: es una época muy zarpada esta que estamos viviendo, es muy cruel, está de moda insultar en las redes sociales, no sé qué está pasando. Y lo interpelaba con un tono como de padre, diciendo: ¿qué nos está pasando? Me pareció tan válido el tono que usó, que no importa si otras veces dice cosas más grandilocuentes o con más sentido político. Es un tema la crueldad, es un cotidiano tan doloroso que está bueno que alguien con el poder de convocatoria que tiene, como por ejemplo es el líder de La Renga, salga a decirle a su gente: ¿qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Que estamos permitiendo este maltrato tan dramático. Volvió a La Renga, fue realmente una fiesta. Mañana a la noche dicen que va a ser el día más frío en lo que va de este año 2025, pero hay banquete y ojalá que estén dadas las condiciones para que todo sea una fiesta, que se demostró que se puede. En el campo de juego estuvo, pero cuidado, hasta el último. Eso me pareció un detalle de la banda. Está armado el escenario fuera del césped. No se toca el campo de juego. Las torres de sonido que siempre están en el medio, a los dos costados, no se toca el campo de juego. Un acto de respeto también y de justicia para el club, ¿no? Sí, ¿solo dos? ¿Son dos Son toques? 3. Está agotado el del sábado que viene, totalmente agotado. Mañana quedan algunas entradas. Mirá. Entre las cosas que vimos, yo estuve trabajando con Mega, con la radio desde muy temprano, haciendo cobertura también el sábado, y veía gente de más de 80 años yendo por primera vez a un banquete. Muy bueno. Pero muy impresionante. ¿80, Pirulo? Sí, 82 creo, si no, o más, no recuerdo bien ahora, más de 80 seguro. Digo, nada, ves esa capacidad de unir, ¿no? De tu abuela, tus padres, va vos, tus hijos, es muy familiar el espíritu de lo que mueve La Renga. Y con mucha emoción se celebra la música que llevan ya como 4 décadas, ¿no? De este rock que levanta banderas y levanta mucha emoción. Toca La Renga mañana, toca el sábado estuvimos el sábado pasado, y lo celebramos por supuesto con esta banda que lo hace todo pero muy a pulmón. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Elecciones importantes en la provincia de Santa Fe. Nos vamos a detener algunos minutos en tratar de pasar el limpio y sobre todo orientar un poco la lectura, porque todos tienen alguna narración para decir: a nosotros nos fue bárbaro. El Frente Más para Santa Fe, que incluye al Partido Justicialista, ganó las locales en 6 de las 10 ciudades más grandes de la provincia. Pero claro, la coalición gobernante, Unidos, de Maximiliano Puyaro, ganó en la totalidad. Entonces dice: ganamos nosotros la elección. Y La Libertad Avanza da en algún punto algún batacazo en alguna de esas localidades, pero al mismo tiempo dice: bueno, somos Fuerza Nueva, mirá cómo avanzamos. Nos va a dar una mano grande Agustín Vicio, es periodista rosarino, colaborador de Letra P. Agustín, soy Pablo Caruso con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos acá en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un saludo grande, buen comienzo de semana para todos allá. Para vos también, Agustín. Bueno, a ver, ¿por dónde empezarías a tratar de ayudarnos a leer y sacar conclusiones de la elección de ayer? Bueno, a ver, a mí me parece que no hay un ganador descollante de esta elección, que se puede observar cómo hay una especie de, 3 grandes polos de poder político, que son diferentes uno entre sí en cuanto a su magnitud, en cuanto a su volumen, que en tercer lugar, digo, si hay que ubicarlos en este sentido, en tercer lugar quedaría la Libertad Avanza, claramente, sí. En segundo lugar el peronismo, y en primer lugar Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el espacio que hoy comanda Maximiliano Puyaro, actual gobernador de la provincia. ¿Por qué lo divido de esta forma? Hay que mencionar, o vamos a repasar brevemente lo que ocurrió en las principales ciudades. Rosario, la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasó allí? Ganó el peronismo,
En segundo lugar quedó La Libertad Avanza y en tercer espacio quedó la candidata de Puyaro. Sin embargo, hubo una especie de remontada, entre comillas, porque es cierto, creció 5 puntos la candidata de Puyaro, pero quedó en tercer lugar un oficialismo que gobierna la ciudad y a su vez gobierna la provincia. Claro. Y el peronismo, que sacó apenas un poquito más que 30 puntos, fue dividido. Es decir, Juan Monteverde, el ganador, sacó 30 puntos, pero por fuera fue, por ejemplo, Zuckerman y Cavatorta, que son 2 hombres que habitualmente iban por dentro del peronismo, y entre los dos sumaron 10 puntos. Es decir, si se contabilizarían todas las listas del peronismo, se hace un número total de 40 puntos. Pero bueno, más allá de esa lectura, en Rosario ganó el peronismo, y lo cual es un mensaje interno hacia el peronismo de decir, bueno, juntémonos, que es algo que no está ocurriendo actualmente. Claro. Y por otra parte, es un llamado de atención también, porque ayer Puyaro lo festejó, dijo, hicimos una remontada muy grande, ganamos en un montón de localidades, lo cual, eso es cierto, pero en los grandes centros urbanos no le fue tan bien al espacio del gobernador. Sí es cierto que en la ciudad de Santa Fe, en la capital provincial, ganó, pero le sacó cerca de 6-7 puntos al justicialismo, que quedó segundo, y inmediatamente atrás quedó La Libertad Avanza. Pero aquí también pasó lo mismo. El peronismo fue dividido, ingresó una persona muy cercana, Juan Grabois, en la última banca, y si uno suma lo que sacó esta persona de Grabois con el justicialismo, supera por poquito a Unidos, que es el espacio del gobernador. Yo voy haciendo esta síntesis como para entender cómo está parado y la paridad de votos en cuanto al justicialismo con Unidos para Cambiar. Claro, y Agustín, sumo sí. Eso, que lo que se consolida también, por lo menos por ahora, es un escenario de 3/3 en algún punto. Es un escenario, claro, es un escenario de 3/3, pero me parece que hay un tercio inferior al otro. Claro. La Libertad Avanza no tuvo para nada una buena elección. A ver, es cierto que Aliarte en Rosario estuvo cerca, que aquí en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, sacó 23 puntos, 24 puntos aproximadamente, pero así todo, siendo oficialismo nacional, en total llega apenas a los 34 concejales en toda la provincia. Estamos hablando de, después de Buenos Aires, la provincia más importante de la República Argentina, en paridad con Córdoba. En un montón de localidades La Libertad Avanza salió tercero, muy cómodo, cuarto incluso, ganó en muy poquitas localidades que son ni siquiera grandes, son localidades intermedias, lo cual habla de que aún en términos territoriales le cuesta mucho a este espacio del presidente. Hay que ver ahora cuando la boleta tenga el signo de La Libertad Avanza, vayamos a una boleta nacional, que ocurra allí, pero en términos provinciales se observa que La Libertad Avanza está lejos de lo que es hoy por hoy Unidos para Cambiar Santa Fe y lo que es el justicialismo, un justicialismo que esto es una especie de impulso anímico, se podría decir de alguna forma, que lo muestra que está vivo todavía, pero que aún no tiene un referente claro, porque Monteverde dijo, yo quiero ir por la intendencia de Rosario. Bueno, queda céfalo todavía ese lugar respecto a lo que puede llegar a pasar con un candidato para la próxima gobernación. Claro, pensando en las listas nacionales, ¿no? Que también se viene esa elección. Bueno, ahí hay un problema importante, porque el peronismo, tal cual, por ejemplo, ocurre en la provincia de Buenos Aires, tiene muchas divisiones. Hay varios sectores que dicen, yo quiero liderar. Lo dijo Agustín Rossi hace algunas semanas atrás, que él quería ser cabeza de lista. Hay otros diputados que también quieren ser cabeza de lista, y los números, los espacios son escasos. Sí, claro. Santa Fe tiene 19 bancas en total y se reeligen 10. Bueno, va a ser complicado congeniar, va a ser una ingeniería política electoral importante, que todos los espacios del peronismo queden adentro, sobre todo por cómo viene el peronismo de Santa Fe, que viene con muchísimos problemas, sobre todo después de lo que fue la gestión de Omar Perotti, que fue una gestión peronista, pero que dividió el peronismo aún más de lo que estaba antes. Uno podría pensar, Agustín, que en todo caso la emocionalidad del triunfo de Monteverde en Rosario y en otras ciudades muy populosas, bueno, quizá desde ahí parte, más desde la emocionalidad que desde las roscas internas, puede partir un mensaje bien claro, que es del frente que mencionabas. Aquí Luis Pablo Giniger quiere hacerte una consulta. Sí, Agustín, ¿qué tal? Quiero preguntarte cuál es la lectura que se está haciendo allí en la provincia en relación a la participación. Se habla en general de baja participación en la provincia de Santa Fe, también en sintonía con muchas elecciones de otras provincias, pero ¿qué lectura se está haciendo allí en la provincia? Sí, exactamente, es una realidad. La participación, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe,
fue menor en estas generales que en las PASO. Es una particularidad. Aquí en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, la votación fue del 46 y pico, en Rosario del 48 y pico, y en las PASO habían sido mayores. ¿Qué pasó en las primarias? Bueno, tuvo el condimento que se votó, por ejemplo, candidatos a convencionales, una convención constituyente que va a comenzar en escasas semanas, el 14 de julio vamos a comenzar con la convención constituyente aquí en Santa Fe, y se presentaban candidatos fuertes, como por ejemplo el propio gobernador Puyaro. Es decir, se despertó un interés un poco más grande, más importante para esas elecciones que para estas. Esta es una de las explicaciones que se encuentra, por lo menos que deslizan al interior de cada uno de los partidos. También, y supongo muy por abajo, sí, más allá de las PASO, muy por abajo del promedio histórico de participación, ¿no? Sí, muy por abajo. Fue la elección con menor cantidad de personas que votaron, por ejemplo, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Eso es un dato, digamos, que nos confirmaban incluso desde la propia Secretaría Electoral. Eso es una cuestión concreta y directa. Después los motivos, bueno, son variados, son multicausales, también hasta son subjetivos depende a quién se le consulte en cada uno de los partidos. Es cierto que también la campaña de comunicación fue bastante escasa, fue bastante pobre por parte de los gobiernos locales, pero bueno, en ese sentido nos encontramos en un momento en el cual yo creo que el gobierno de Puyaro esperaba un triunfo aún mayor, y ayer salió a festejar, lo necesitaba hacer de esta manera, pero que también se encuentra con algunos inconvenientes internos, con algunas disputas internas con el socialismo. Por ejemplo, el socialismo se quedó sin bancas en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe con este resultado, más allá de que Unidos ganó aquí en la capital, pero se encuentra con algunos inconvenientes y con la convención constituyente de la vuelta de la esquina, donde aún restan definir varias cuestiones todavía, así que es un panorama complejo el que estamos viendo aquí en la provincia de Santa Fe en términos políticos. Agustín, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande, quedamos en contacto a disposición. Que esté muy bien, igual por acá. Agustín Vicio, colega rosarino, colaborador de Letra P, pasó un poquito en limpio, lectura local, ¿no? Lectura en territorio de elecciones importantes. 5:51. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda para quedar de sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos que hoy se van a excitar a la tormenta. Que antes se me acá. Bueno, alguna cosita que nos haya quedado, dice Mariano que vamos a debatir, a polemizar algo en breve, pero antes Luispa, bueno, otra información. Sumar a lo que nos contaba Fabián Baldman hace un ratito, en la próxima sesión en la Cámara de Diputados del miércoles a las 12 del mediodía, es la hora en que está convocada, también se va a tratar la ley de financiamiento universitario, y es importante mencionarlo por el contexto de las protestas de la semana pasada, no solo la movilización, sino también el paro de 48 horas. Allí, en el proyecto de
ley están planteados tanto el presupuesto para el funcionamiento de las distintas universidades como también los salarios docentes, Claro. ¿no? Que es una de las críticas principales en este momento para que pueda continuar la enseñanza a nivel universitario. Digamos que con este proyecto, como con el financiamiento del Garrahan, hay un acuerdo general de los distintos bloques. Lo que pasa es que en el temario hay tantos temas, y en esos temas no están de acuerdo todos los bloques, que veremos si efectivamente se logra el quórum o no. Así es. Pero en principio financiamiento universitario y Garrahan serían aprobados. Después veremos si el gobierno veta, viene el capitán veto. No, y falta en Senado, no. Y falta en Senado el tema jubilaciones Así es. y discapacidad. Bueno, Mariano, solo quiero decirte que nuestro fiel oyente Arturo dice que omitiste que Belgrano le ganó a Defensores de Belgrano el viernes por Copa Argentina y que se va a enfrentar a Independiente. Gracias. Sí, lo omití. Muy bien. Con toda intención. No me di cuenta. Bueno, ¿cuál es? Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? No, porque soy viste, humano. Gente muy fana de Belgrano. Sí, soy humano. Bueno, el domingo jugaron All Boys y Atlanta. Sí. Comunicado de la DAIA. Primera Nacional, ¿no? Repudiamos enérgicamente las expresiones antisemitas ocurridas hoy en las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas. Exigimos a las autoridades correspondientes, a la AFA y al Club All Boys, que actúen con firmeza ante estos hechos de odio. La violencia y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad. Comunicado de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentina, su repudio total y absoluto contra los aberrantes actos de antisemitismo efectuados por la hinchada All Boys en el día de ayer, tanto en la previa como durante el partido de dicha entidad, diputado, bla, bla, bla. Hablamos de cantitos, no estoy en el tema, hablamos de cantitos. Ahí vamos con la cuestión. ¿Hubo cantos antisemitas? Sí, claro. Los hinchas de All Boys normalmente profieren cantos antisemitas, eso es repudiable y eso hay que combatirlo con todas las herramientas habidas y por ahí. Desde ya. Ahora, un dron con la bandera de Palestina, ¿es antisemitismo? ¿Eso ocurrió? Sí. Pero la DAIA también considera que esto es antisemitismo. Banderas de Palestina flameando en la tribuna All Boys, ¿es antisemitismo? O sea, un cajón envuelto en la bandera de Palestina, ¿es antisemitismo? La verdad yo creo que no. Creo que también hay unas expresiones, no se puede poner todo en la misma bolsa. Entonces ahí es donde yo quería el debate. Sí, para mí no hay debate, yo coincido 100% con Mariano. En primer lugar, decir que la hinchada o el club de Atlanta y la hinchada en particular sufre ataques, cantos antisemitas frecuentemente, no únicamente de en todas las canchas, sino de distintos equipos de fútbol. Ahora, la reivindicación o el pedido de Palestina libre o el cese del ataque a Gaza y a Palestina por parte del Estado de Israel no tiene nada que ver con el antisemitismo. Y la DAIA está mezclando las cosas, creo yo, con toda intención. Y la AFA también. Así que coincido 100% con Había un pasacalle que decía, por supuesto es cuestionable decir muerte al Estado de Israel, pero decía muerte al Estado de Israel, genocida de Palestina, el pasacalle. Se mezcla todo ahí, digamos. Sí, pero en esa frase la religión de todas maneras no tiene nada que ver. No está la religión, pero está bien. Pero muerte al Estado de Israel es un poco salvaje. Pero eso no es antisemitismo. Si vos decís muerte al Estado de Italia. Muerte a los judíos. Muerte a los judíos. Lo que pasa es que muerte al Estado de Israel es una consigna antisemita. Yo creo que no, que hay una intención de mezclar las cosas. Una cosa es el Estado de Israel, que es un país. Es un país que tiene una... Pero muerte al Estado de Israel es que no exista el Estado de Israel. Bueno, pero eso es una opinión política que yo no comparto, pero es una opinión política. Claro, no es antisemitismo. No es antisemitismo. Con el dron que estamos viendo en YouTube, es otra cosa. Con el dron y la bandera de Palestina creo que no hay debate. No hay ni debate. Claro. No hay ni debate. Pero esto está puesto en tela de juicio también, ¿eh? Porque es una manifestación política en el marco de una expresión deportiva. Entonces, ahí es donde se mezclan las como gritar vamos a volver, no sé. ¿no? Sí, pero claro. Una vez las de Macri del 2018. Bueno, han sancionado a San Lorenzo una vez por tener una bandera de Palestina en la tribuna. O sea, no estaba jugando con Atlanta, tenía una bandera de Palestina. No, ha ocurrido en varios, incluso en algunos eventos internacionales también. No, en los internacionales ocurre siempre, pero la AFA se está sumando. Es una estupidez no mezclar la política y el fútbol o el deporte. Pero la AFA tenía una oportunidad extraordinaria. Podría haber dicho, los cánticos antisemitas no van. Se repudian y eventualmente se puede cuestionar al club, como cuando se dice... No, por eso digamos también, otros a la hinchada de Atlanta se
se lo ataca con cantos antisemitas Sí. frecuentemente. Por eso, digamos, claro. las dos cosas, ¿no? Atento, Gillo. Sí, señor. Gol del Fluminense. ¡Epa! 2-0. Hércules. Bueno, el Fluminense dejó fuera al Inter. Sí, 4 de minutos Milán. después. Perdón que rompí el No, está bien, momento está del bien. clima, pero Es el dato, atento, Gillo. se llama, Estudios Centrales, llama. Llamas del estadio, además. Atento, Fioravanti, la provincia Bueno, de Gillo. para mí no hay debate. La AFA vuelve a perderse una oportunidad muy interesante para hacer un planteo y aclarar distinto, bien las ¿no? cosas, Claro, o sea, poner blanco sobre negro, decir, Sí. bueno, sí, cuestionamos, esto está mal, pero esto no es antisemitismo. O sea, hacerla. No, claro, una bandera pero de bueno, Palestina viste, no como la DAIA ordena, la AFA acata. Sí, no sé si se juegan otras cosas con el propio gobierno, no lo tengo en claro, ¿no? Sí. ¿A vos qué te parece? No No mezclemos política y deporte, che. No, o si también me da para pensar que no saben, que hay una conducción de fútbol argentino que no tienen ni la menor idea de qué estamos hablando. Así es. De la posibilidad de hacer esa distinción, quiero decir. No lo sé, no sé. La Bueno. verdad que no sé. No sé si hay intención o no la hay. Está bien. Me inclino por pensar que quieren estar cerca del gobierno y por eso tampoco actúan en consecuencia. ¿Cuánto te dije que salió el PSG con el Inter de Miami el otro día? No recuerdo cuánto dijiste. 4-0. ¿Sí dijiste 4-0? Muy Así bien. nomás. Y ahora Fluminense y Yo pensé que iba a salir Inter. Pensé que iba a ganar el Inter. Y era más difícil acertarle, ¿no? Nos vamos, Charles Escalante, la puesta en el aire, Vicente Castro, operación de video. Feliz cumpleaños, querido Vicente. Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños a nuestro Vicente. compañero. Vamos, caramba, todavía. Caramba. Oh, Vamos, caramba. Cabriolas, caramba, qué modernos que somos. A mí me gusta que en estos momentos hablemos un poco mejor, cuando no está tan de moda otra cosa. Dejate joder, Caruso. Feliz cumpleaños, querido compañero. Es el más jovencito, ¿no? De toda la banda. Muy Sí. bien. Bueno, feliz cumpleaños. El ¿Cuánto tiene? maleducado cumple 22 años, ¿podés creer? ¿Cuánta gente joven y muy madura que nos, ¿no? Pensé que ibas a Que decir orbitan cuánta entre- gente más joven que nosotros Yo que le hay por ahí. pregunté cuántos años cumplía y cuando me dijo 22 lo insulté de arriba abajo. Está bien, bueno, son maneras. Pero de arriba abajo lo insulté. Sí, ya sé que son las 6 de la tarde. Nos estamos yendo. Viene Andrea Recupero para hacer la vuelta completa. Está Mariano Randazzo en la edición. Alejandro Lemú produce. Nicola Cava coordina. Nos reencontramos mañana. Quédense, ya viene Andrea para darle continuidad a la 530. Chau.